tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores se habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Es un evangelio que tiene muchas enseñanzas. En primer lugar, la situación de crisis, en este caso de pescado, de pesca, en que estaban los apóstoles, que eran profesionales, mientras que Jesús no sabía nada de pesca. Él era de un poco más adentro y quizá tenía nociones de agricultura y sobre todo de carpintería, pero no era un pescador. Y sin embargo, da una lección a los pescadores y Pedro se fía de Jesús. Rema mar adentro. Quizás se puede interpretar este pasaje aludiendo a la crisis de vocaciones que hay hoy. Tú confía en Dios. Rema mar adentro. Es decir, no te conformes con lo que estás haciendo. Confía en Dios, confía en la fuerza de Dios. Acércate a aquellos que están lejos. Y de hecho, muchas vocaciones hoy proceden de conversos, de personas que han llevado en su adolescencia o en su primera juventud una vida disipada, incluso muy alejada no solamente de Dios, sino de los principios básicos de la moral humana. Y en un momento de esa vida, por circunstancias distintas según la persona, se han dado cuenta de que estaban destruyendo su vida. Han vuelto hacia donde creían que podían encontrar un puerto seguro, hacia Dios. Y se han dado cuenta de que la consagración a Dios era lo único que llenaba de sentido una vida que se les escapaba de entre las manos. Es verdad que esto genera dificultades. Por ejemplo, las vocaciones adultas son más difíciles de encajar en una vida comunitaria, lo mismo que los matrimonios adultos. También estamos viendo cómo se casan cada vez más personas que en otro tiempo ya tenían años de matrimonio a esa edad e incluso varios hijos. Y ese matrimonio de adultos, de final de la treintena, por ejemplo, o principio de la cuarentena, pues ese matrimonio le cuesta más trabajo la convivencia. Quizá por eso a lo mejor esas vocaciones de adultos de más de 30, yo repito, de 40, que proceden de conversiones y que son vocaciones muy serias y muy valiosas, tengan mejor encaje en la vida diocesana que en la vida religiosa. En cualquier caso, es una invitación la que nos hace el Señor a remar mar adentro, a no conformarnos con lo que se ha hecho hasta ahora, vocaciones de niños o vocaciones de adolescentes, porque hoy, especialmente la adolescencia, es bastante más complicada que antes. Pero la otra lección de este evangelio es la respuesta que da Pedro. Delante del gran milagro, sabiendo que Jesús no tenía nociones de pesca, que no es que era un experto pescador, que conocía del lago de Galilea mucho más que él, el gran milagro que se produce lleva a Pedro a una reacción extraña. Aléjate de mí, que soy un pecador. Yo no merezco ser tu amigo, yo no merezco ser tu discípulo. Y desde luego yo no merezco ser tu apóstol. Aún el Señor no había elegido los apóstoles, pero ni mucho menos había nombrado a Pedro cabeza de la Iglesia.
Pedro reconoce su pecado y le dice al Señor, mira, tú mereces ser servido por alguien mejor que yo. Yo voy a manchar tu nombre. Yo tengo mi carácter, o tengo mis defectos. En fin, seguramente no era un criminal, no era un publicano, no era un hombre que andaba con prostituta, que estaba casado y era una buena persona. Pero era consciente de sus pecados. Aléjate de mí, Señor. Aléjate, no te conviene que yo esté contigo, no te conviene. Y sin embargo, esa humildad de Pedro es lo que va a hacer que Jesús se fije especialmente en él y que termine, años más tarde, por nombrarle su sucesor al frente de la Iglesia. La humildad del pecador que sabe que es un pecador. Lo que el Señor va a rechazar es la soberbia de aquel que siendo un pecador no se da cuenta, que se considera superior a los demás y que piensa, yo lo merezco, yo valgo mucho. Qué suerte tiene Dios conmigo. Vaya negocio que ha hecho el día en que yo le conocí. Qué suerte tuvo el Señor de que yo decidiera ser su discípulo. En cambio, Pedro le dice, soy un pecador, no valgo nada, soy un pecador. Y esa humildad es precisamente lo que le hace valer, no sus cualidades, que sin duda las tenía, cualidades de liderazgo, ni su cultura, que en eso tenía el hombre bastante poca, porque era un pescador, tenía mucha más, seguramente cultura, pues un Mateo, el publicano. Pero lo que se fija Jesús en Pedro es su humildad. Reconoce que es un pecador. El Señor afortunadamente no hizo caso de la objeción de Pedro y confió en él. Esa humildad le llevó a confiar en él. Hagamos nosotros lo mismo. Señor, yo soy un pecador. Empiezo por ahí, soy un pecador que no te merece. Pero cuando nos encontramos con otros que son pecadores como nosotros, más o menos, lo que tenemos que hacer no es echarles en cara en su pecado, sino invitarles a que hagan una conversión. Eres un pecador, pues como yo, ya somos dos. Vamos a acercarnos juntos al Señor. Que el Señor es capaz de hacer contigo lo mismo que conmigo, obras grandes, aunque seamos pecadores. Que así sea.